Gracias, señor presidente. Creo interpretar el sentir de la bancada del Partido Colorado, del propio Partido Colorado y de todos los amigos y familiares de Jorge Valle en el sentido del agradecimiento a todas las bancadas y a todos los que han hablado sobre él. Ya al final de la jornada, creo que lo que podemos hacer es destacar una faceta de Jorge Valle que lo definía y que se ha hecho mención, tanto por el senador Amorín, el senador Michelini, que es la libertad. En el Quijote de la Mancha, Cervantes, hay un pasaje donde se mete en la política. Es cuando Sancho finalmente va a acceder a ser gobernador de la ínsula de Barataria y Don Quijote le empieza a dar consejos, se mete en la política. Y después que se los da, Cervantes pone en boca del ingenioso Hidalgo, yo creo que una de las mejores definiciones de libertad que existe. Dice, la libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encumbre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y yo creo que estas palabras de Cervantes, que se cumplen 500 años de su fallecimiento en este 2016, pueden resumir la vida de Jorge Valle. Porque como Cervantes, que todos sabemos había estado preso en Argel muchos años, el valor de la libertad para Jorge Valle fue el centro de su vida. Cuando digo el valor de la libertad, no solamente en cuanto que la defendía, no solamente en cuanto que hablaba constantemente de ella, sino porque él esencialmente fue un hombre libre, vivió en libertad. Y quizá vivió siempre en la libertad más preciada de todas, la de no privarse de decir lo que pensaba. Nunca le importó decir algo inoportuno. No le importaba quedar bien o mal, conseguir 2 votos más o 2 votos menos. Él se sentía libre de decir lo que pensaba en cualquier circunstancia. Y los que nos tocaba hablar con él presente, siempre sabíamos que en algún momento él era capaz de pedir la palabra, en cualquier momento. Si estuviera acá, nos estaría haciendo algún comentario, sin duda, en las convenciones, en donde fuera. Y a veces para coincidir, y a veces para decir, usted está equivocado, porque lo hacía. Pero lo mejor es que él lo hacía frente a cualquiera. Lo hacía frente al que fuera y no se limitaba por nada. Ya se ha dicho, se mencionó la campaña del 89, cuando él entendía que esa reforma jubilatoria era mala y que llevaba a la quiebra del sistema jubilatorio y que sabemos que fue así porque obligó después a aprobar la ley 16.713 y tuvo una incidencia en lo que pasó a principios del 2000 también. Y todos los estrategas, los asesores, los políticos le decían, por favor, Jorge, no hables que estás en contra de eso. Y él era libre y decía la verdad. Y le costó esa elección. Como también en el año 1966, cuando después de fallecer su padre, empieza a formar su grupo y sigue con la 15 y decide seguir sin una cantidad de senadores y todos le aconsejaban, no, seguí con ellos. Y él dijo, no, voy a hacer un grupo nuevo. Y le costó la elección. Por tener esa libertad de hacer lo que él creía que era bueno para él y para el país.
Cuando finalmente fue electo presidente de la República, lo hizo, como decía el senador Amorín, cantando la justa, en libertad. Y él iba a Bella Unión, y llegaba a Bella Unión, y quién no ha ido a Bella Unión y no le han preguntado por la caña de azúcar, y él decía, la caña de azúcar no tiene futuro, no se puede plantar acá. En Bella Unión. Tienen que transformarse y ahora se vienen los tomates cherry, les decía. Yo cuando vuelvo después los resultados de las elecciones, pero él sabía y estaba convencido de eso y no se privaba de decirlo. En la crisis del 2002, lo llamaba representante del Fondo Monetario Internacional y le decía, presidente Valle, Uruguay tiene que declarar el default. Y él decía, mientras yo sea presidente de la República, Uruguay no va a ir al default y no fue. Y se lo decía el representante del Fondo Monetario, a los que plantaban caña en Bella Unión, a un paisano en el Tala, hoy se hablaba de Nené Martínez, o al presidente de los Estados Unidos. A mí me tocó acompañarlo siendo su ministro de Industria y su ministro de Turismo en el año 2003 a Miami. Estábamos saliendo de la crisis, Estados Unidos nos había ayudado con aquel préstamo puente, pero también nos ayudó mucho el embajador Martín Silverstein, el gobierno del señor Bush, promoviendo el intercambio comercial. Y fuimos con 100 empresarios a unas jornadas organizadas por la Cámara de Comercio de Miami, una cantidad, una corriente de negocios para generar las exportaciones, para salir de la crisis. Y entre las cosas que estaban previstas era una reunión con Jeb Bush, en aquel entonces gobernador de la Florida, hermano del presidente de los Estados Unidos. Vamos a la reunión, el presidente Valle, lo acompañaba yo, el embajador, un secretario, y llega Jeb Bush con un asesor que había sido secretario de comercio de Reagan, 2 señoras, una delegación tremenda, preguntan si estaba todo bien, si habían venido los empresarios que tenían que venir, hablan un rato, estamos el intercambio típico, y cerca del final dice Jeb Bush, uno no puede reunirse con el presidente Valle y no hablar de política. Y yo le miré la cara al presidente Valle, la sonrisa, diciendo, me toca. Y entonces, en esos momentos estaba fracasando el área de libre comercio de las Américas. Brasil se estaba bajando, India estaba tratando de lograr algunos acuerdos con algunos países, estaba cayendo. Y entonces Jorge agarra y le dice, mire, ustedes tienen que insistir con esto. Lo miran sorprendido. Dice, pero mire, esto está fracasando, mire. Dice, en estos momentos hay un vacío con todos estos retiros de Brasil, etcétera. Y cuando hay un vacío en la política, la regla es que hay que llenarlo. Y ustedes tienen que llenarlo. Pero ¿y cómo? Entonces agarra una hoja de membretada del hotel y empieza a escribir, pone Estados Unidos, una flecha, Canadá, TLC. Estados Unidos, otra flecha, México, TLC. Estados Unidos, otra flecha, TLC, Centroamérica. Estados Unidos, TLC, Colombia, y así Perú. Y al final dijo Uruguay, Argentina. Y muestra la hoja. Y les dice a los norteamericanos, ¿qué es esto? ¿Qué están viendo? Estaba hablándole a la mano al presidente de Estados Unidos. Todos callados así, se miraban entre ellos y no contestaban. Les volvió a repetir, ¿qué están viendo? A mí me ponía nervioso, confieso. Y dice, agarra, la pone, hace un cuadro alrededor y dice, esto es el ALCA. Ustedes tienen que seguir negociando tratado de libre comercio, después los países van a negociar entre ellos tratado de libre comercio y al final del día este es el área de libre comercio de las Américas con que soñó Artigas desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Silencio, cabecearon los americanos y él vio que cabeceaban, dobla la hoja y le dice, llévele esto a su hermano, le dice a Jeb Bush, tiene que hacer esto.
Jeb Bush la dobló y se la puso en el bolsillo. Espero que se la haya llevado. Pero él era así, porque lo bueno era eso, que era así con el paisano del Tala y con el presidente de los Estados Unidos y con todos nosotros. Era además liberal y republicano, muy respetuoso de las normas, del Estado de Derecho. En aquellas jornadas donde se pedía que se declarara el default, que era incumplir las normas, él se negaba, y se negó una y otra vez, porque era ir contra conceptos básicos de la República y del Estado de Derecho. También se cumplen este año 500 años del fallecimiento de Shakespeare, y Shakespeare es citado por la filosofía del derecho para justificar justamente la necesidad de siempre cumplir las normas, de esa certeza y seguridad jurídica que nos brinda el derecho. Hay un pasaje del Mercader de Venecia donde Porcia le dice al juez, al dux, que viole la ley para hacer el bien. Y el dux le contesta, no puede ser, no debe ser, no existe poder en Venecia que pueda pasar por encima de una norma, y de hacerlo se seguirán funestos consecuencias para el Estado. Y eso es lo que Jorge Valle le dijo al del Fondo Monetario, cuando le pedía que pasara por encima de las normas legales. No puede ser, no debe ser, no se puede pasar por encima de una norma legal, porque de eso se seguirían consecuencias funestas para el Uruguay. Y esa es la esencia del derecho que Jorge Valle cuidó, creo que para bien, y que yo creo que tanto disfrutamos hoy todos, porque las consecuencias de ser una nación, un país en el que se cumplen las normas, nos trajeron una cantidad de beneficios después de eso. Y esa libertad también de opinión, de vivir en esa situación, también lo aplicaba a lo económico, sin duda. En una de sus últimas charlas, la dio en Durazno, una de sus últimas charlas a un grupo de jóvenes en un encuentro TED. Y ahí le citó, yo creo que el hecho histórico que más les gustaba, que era el 21 de octubre de 1805, la batalla de Trafalgar, en Cabo Trafalgar. Él era recurrente con esto en cuanto a la inserción internacional, porque ¿qué es lo que decía? Mire, hasta 1805, 300 años de colonias españoles en América, y toda la riqueza salía por Cartagena, entraba por Cádiz, se enterraba en Génova y pagaba los ejércitos, y no se podía comerciar. Pero en 1805, en Cabo Trafalgar, Lord Nelson derrotó a la invencible Armada Española, y derrotó a la isla francesa, y ahí se liberalizó el comercio y vino una época de crecimiento y prosperidad como nunca había habido. Y después el mundo se cerró, decía él, después del Tratado de Versalles. Y él, que como se dijo hoy acá, leía mucho, leía el pasado para aplicar hacia el futuro. Hay otro pasaje del Quijote que dice que el que lee mucho y viaja mucho, ve mucho y sabe mucho. Y yo creo que eso era Jorge Valle. Había viajado mucho, leído más, y veía mucho y sabía mucho. Y de todas estas, yo creo que de todos estos legados no nos tenemos que olvidar siempre que él lo aplicaba mirando el porvenir, y el porvenir con libertad. Logró el primer Tratado de Libre Comercio después del Mercosur con México, a partir de su relación personal con el presidente Fox. Ni que hablar la apertura, la competencia, por la que peleó tanto, y además esa libertad en que vivía le permitió cuestionar una cantidad de cosas que era increíble que él las cuestionara. Porque en el partido del colegiado cuestionó el colegiado. En el partido no digo del cierre, pero el partido que había propuesto
los monopolios en determinada situación y el Estado omnipresente, él cuestionó los monopolios y el Estado omnipresente. ¿Por qué lo hizo? Porque era libre. También la libertad de opinión. Hoy citó el senador Amorín, que algunos periodistas han comentado que nunca se sintieron más cómodos trabajando que en el gobierno de Jorge Valle. Claro que se van a sentir cómodos si era absolutamente libre, yo me animo a decir hasta desordenado. ¿Alguien recuerda verlo en una conferencia de prensa con un banner atrás y alguien dando la palabra? No, él salía del edificio de la presidencia y al que le ponía un micrófono adelante le daba una entrevista. ¿Alguien recuerda haberlo escuchado hablar con un estratega de la comunicación? No, no. Él era así. Hay otra anécdota de José Valle Ordóñez y su padre, Lorenzo Valle, del carnaval de 1869. Se acababan de recuperar las libertades en el país, Lorenzo Valle era presidente, era el carnaval, un grupo de enmascarados van a la puerta de la casa de Lorenzo Valle, presidente, y se ponen a cantar como en el carnaval. La primera fue más o menos, la segunda ya lo criticaron, la tercera arrancaron a darle al presidente de la República. Y José Valle Ordóñez, que tenía 14 años, adentro de la casa, empezó a escucharlo. Se queda grandote, salió, les gritó algo, salió de vuelta y se tomó golpe de puño. Y cuando estaba en plena batahola con los enmascarados del carnaval, sale el presidente de la República, Lorenzo Valle, y su sola presencia provoca que cesa la pelea. Manda al hijo que entra a la casa, le dice a los enmascarados, sigan cantando, yo los estaba escuchando desde el otro balcón. Entra y le dice al hijo, hemos recuperado la libertad. Y que estos enmascarados puedan venir a cantar al balcón del presidente de la República, nos recuerda que tienen la libertad. José Valle se le enoja, le dice, pero aún cantando cosas injustas, aún cantando cosas injustas. A mí me pasó en el año 2003 de acompañar al presidente Valle, a Melo, a unas jornadas sobre energía eólica. Se empezaban a dar los primeros pasos sobre eso y a Jorge Valle esos temas novedosos le entusiasmaban como a pocos. Pero ¿qué pasó? Estábamos saliendo de la crisis, no era recomendable, pero fuimos allá. Los gremios que estaban pasando mal habían decretado un paro de 3 horas para ir a protestar cuando estuviera Jorge Valle en Melo. La conferencia es en el Hotel Crown de Melo, un lugar medio encerrado, fue todo el tiempo, se daba la conferencia y atrás eran los bombos, los gritos, los pitos, todo. Termina la conferencia, yo salgo con él a la salida ahí, que es antes de la escalera, los autos esperando, y un griterío en contra, habían 500, 600 personas gritando viejo hijo de, y viejo hijo de, y no sé cuánto. Y yo, todo el mundo para meterse rápido en los autos, y él me agarra el brazo y me para. Me dice, mira, te voy a dar un consejo, no te metas nunca rápido cuando la gente te está gritando dentro de un auto porque se te abalanza. Y los dos yo soy bastante grande, él era bastante grande también, así yo me pongo cara de malo y le digo, mirá lo que nos están gritando, dije alguna palabrota, con todo lo que nos estamos rompiendo para sacar el país adelante. Y él me dice, tienen derecho a protestar. Nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero ellos están pasando mal y tienen derecho a protestar contra nosotros. Es que reconocía la libertad aún de los que venían a gritar en contra de él. Admiraba mucho a Jorge Luis Borges también, que esa es una faceta que a veces yo destaco acá, pero que compartíamos. Recitaba de memoria el comienzo de la historia universal de la infamia, ese cuento del infame Lázaro Morel y la causa cuando el cura de las Casas pide autorización para importar esclavos del África para las minas antillanas y las consecuencias que tuvo. Y con placer empezaba a relatar las consecuencias,
la guerra de secesión de Estados Unidos, la estatua de Falucho, y se reía y decía, y la abominable rumba El Manicero, decía, y se reía como loco. Y decía Borges que la muerte es una vida vivida. Y yo creo que eso fue el fallecimiento de Jorge Valle, una vida vivida, una vida bien vivida en libertad, una vida de un Quijote de la libertad que cargó una y otra vez contra los gigantes sin mirar atrás o al costado, sin mirar a ver qué es lo que decían o no decían de él. Bien puede decirse de Jorge Valle, parafraseando a Cervantes, cuando decía, Quijote soy, mi profesión la de andante caballería. Yo me animaría a decir que se podría decir, Jorge Valle soy, y mi profesión la política. Son mis leyes el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. Ese fue el presidente Valle, alguien que huyó de la vida regalada, la ambición y la hipocresía, buscando siempre la senda angosta y difícil. Decía también Jorge Luis Borges que él veía en la intensidad una forma de eternidad. Porque decía, lo que de veras fue no se olvida nunca. Y yo creo que eso es lo que nos va a pasar y nos pasa con el presidente Jorge Valle. En él, todos esos tiempos, esas vivencias intensas, nos lo van a llevar a recordarlo siempre. Su partida, la recordaremos lo de su partido, la política toda y sobre todo todos los uruguayos. Jorge, te vamos a extrañar.